En la imponente y frenética metrópolis, donde los reflejos vibrantes del neón danzaban sobre el árido concreto, Pedro deambulaba por las calles como una sombra solitaria en medio del tumulto incesante. Su figura escuálida y ennegrecida por la suciedad se fundía con el paisaje urbano, diluida entre los edificios que se alzaban como centinelas de concreto. Mientras multitudes apresuradas pasaban por él sin notar su presencia, solo unos pocos le lanzaban miradas cargadas de desprecio. Sin embargo, incluso en la oscuridad que lo rodeaba, el corazón de Pedro latía con una llama ardiente de compasión y humanidad, una luz débil pero inextinguible en medio de la oscuridad implacable de la ciudad. En la envolvente oscuridad de la noche urbana, donde el rugido incesante del tráfico resonaba como el murmullo de una fiera dormida y las luces de la ciudad centelleaban como estrellas distantes en un cielo artificial, Pedro se encontró frente a una escena que dejaría una marca indeleble en su alma. Una anciana, encorvada por el peso de los años y las bolsas del mercado, luchaba por avanzar por las aceras irregulares, sus pasos vacilantes testimonio de una batalla diaria contra la edad y la fragilidad. Sin dudarlo, Pedro emergió de las sombras como un espectro benevolente, su presencia casi etérea destacándose contra la solidez mundana que lo rodeaba. Con manos curtidas por la dureza de la vida en las calles, se acercó a la anciana con una delicadeza sorprendente, como si temiera que su toque pudiera romper la frágil cáscara de su existencia. Con una sonrisa tierna y solidaria, tomó las bolsas de la anciana, aliviando la carga que amenazaba con derribarla. El brillo reconocido en los ojos arrugados de la anciana era como una joya preciosa para Pedro, un tesoro más valioso que cualquier oro o plata que pudiera desear. En ese fugaz instante, sintió que su propia existencia cobraba un significado mayor, trascendiendo las necesidades materiales que lo atormentaban diariamente en las frías calles de la ciudad. A pesar de las adversidades y desafíos que enfrentaba, comprendía que la esencia de su vida residía en la capacidad de ofrecer un gesto tan simple pero profundamente significativo como el acto de bondad que acababa de realizar. Era como si, en ese momento de genuina conexión humana, encontrara un faro de esperanza iluminando el árido camino de su jornada. Con el amanecer pintando el cielo con una paleta de colores vibrantes, Pedro regresó al callejón que había servido como su refugio la noche anterior. El cálido resplandor de los primeros rayos de luz acariciaba su rostro cansado, mientras se preparaba para enfrentar otro día en las implacables calles de la ciudad. Sin embargo, su fugaz paz fue interrumpida cruelmente por el sonido pesado y ominoso de pasos acercándose rápidamente. Como una tormenta que se avecina, dos hombres corpulentos emergieron de las sombras del callejón, sus imponentes figuras contrastando con la quietud de la mañana. El suelo parecía temblar bajo el peso de sus decididos pasos, que resonaban como truenos hacia Pedro. Sin una palabra, se lanzaron sobre él como depredadores hambrientos, sus manos ásperas y crueles agarrándolo con una fuerza implacable. Pedro se sintió como una presa atrapada en una trampa cruel, su libertad arrebatada en un instante de brutal violencia. No hubo misericordia en sus ojos, solo una determinación fría y calculadora mientras lo arrastraban fuera del callejón, hacia el destino desconocido que los aguardaba en la tienda donde la gentileza de Pedro había sido distorsionada en una acusación injusta. El dueño de la tienda, un hombre de semblante austero y sombrío conocido como Ricardo, los esperaba con una postura de superioridad gélida. Sus ojos, como brasas ardientes en medio de la oscuridad, lanzaban una mirada de desdén sobre Pedro, mientras señalaba con impaciencia la cámara de seguridad. La cámara, un ojo mecánico vigilante, había capturado el acto de bondad de Pedro la noche anterior, registrando cada detalle con una precisión implacable. Las imágenes, ahora mostradas ante ellos, revelaban a Pedro ayudando a la anciana con sus bolsas, su solitaria figura destacándose como un rayo de luz en la oscuridad de la noche urbana. Pero para Ricardo, estas imágenes no eran una prueba de bondad, sino un arma afilada apuntada contra Pedro, convirtiendo un acto de compasión en una acusación deplorable. Ricardo acusó a Pedro de robo, alegando que había distratado a la anciana con su aparente gentileza mientras sustraía el dinero de su bolso. Pedro protestó vehementemente su inocencia, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El dueño de la tienda llamó a la policía, entregándoles las imágenes de la cámara de seguridad y fabricando evidencia adicional para condenar a Pedro. Mientras era llevado por la policía,
Pedro sintió el peso de la injusticia sobre sus hombros. Toda la ciudad parecía estar observando la escena, con voces que murmuraban en incredulidad e indignación. Pero entre la multitud, una figura se destacaba: Sofía, una joven determinada cuyos ojos ardían con una llama de justicia. En los días siguientes, Sofía se sumergió en la investigación, su mente ágil tejiendo a través de pistas y testimonios en busca de la verdad oculta. Revisó las imágenes de la cámara de seguridad una y otra vez, buscando cualquier indicio que pudiera desacreditar la mentira tejida por Ricardo. Y entonces, en un momento de revelación, Sofía encontró la pieza que faltaba en el rompecabezas. Una falla en las imágenes, una sombra fugaz, una prueba irrefutable de la verdad. Ricardo era el verdadero culpable, el arquitecto detrás del robo planeado. Con la evidencia en sus manos, Sofía enfrentó a Ricardo frente a una multitud atónita. Sus palabras resonaron como truenos, revelando la verdad detrás de la fachada de bondad que Ricardo había construido. El silencio cayó sobre la multitud, el aire impregnado con la electricidad de la revelación. Pedro fue liberado, su inocencia restaurada ante los ojos de la ciudad. Y mientras el sol se ponía sobre los altos edificios y las calles llenas, Pedro miró hacia el horizonte con esperanza renovada. La bondad que había mostrado a la anciana no solo había cambiado su vida, sino que también había arrojado luz sobre las sombras que oscurecían la verdad. Y, al final, fue el poder de la compasión y la justicia el que triunfó sobre la oscuridad de la injusticia.